Bueno, acá estamos para hacer el análisis de esta semana de Bitcoin y el mercado tradicional. Vamos a empezar como siempre por el market cap global del mercado de las criptomonedas. Primero voy a hacer el análisis cripto, así que quien quiera ir directo a la parte del análisis del mercado tradicional, más o menos estará por la mitad hacia adelante de este video. Y el que quiera ver todo, bueno, empiezo primero por el cripto y después por el mercado tradicional. Bueno, empezando por la capitalización de mercado, estamos viendo que nosotros habíamos marcado este como un soporte importante. Yo, como siempre, veníamos hablando de este quiebre para hablar de una tendencia bajista que, como les había dicho en el video anterior, para mí no se había dado. Para mí esto no puede considerarse una tendencia bajista, al menos en el largo plazo, ¿ok? Estamos hablando del largo plazo. En el mediano o corto plazo sí hay una clara tendencia bajista, pero que eso puede cambiar en cualquier momento, teniendo en cuenta que justamente estamos en un momento tan importante del mercado. O sea, estamos justamente en un momento de quiebre de que esto pueda considerarse una tendencia bajista. Entonces estamos hablando de una posible ruptura de un mínimo muy importante que por ahora no se dio. Así que por ahora yo esto no lo considero una tendencia bajista en el largo plazo. Y por ahora, bueno, el market cap viene subiendo bien. O sea, llegó a este soporte y volvió a subir. El máximo importante está acá, ¿ok? Este es un máximo importante que deberíamos superar para quizá pensar en una lateralización y ver que el mercado se recupere en general hasta esta zona. Por ahora se puede decir que estamos bien o que estamos encaminados a eso, pero todavía no sucedió. El precio en este momento puede volver a bajar esta zona, ¿sí? O sea, podemos estar hablando de un posible canal bajista, que podría ser tranquilamente lo que esté sucediendo, y en ese caso, si eso llega a suceder, sí podríamos estar hablando de, o sí yo ya empezaría a sospechar en que el precio o el mercado en general debería o tendería a caer para buscar un soporte quizá más bajo, y en ese caso yo sí me posicionaría más al short en este momento, que no es lo que estoy haciendo ahora. Yo estoy apostando más a una subida. No digo que ya se vaya a la luna, ¿no? Pero sí a que en este momento sí podamos llegar a este máximo anterior y quizá, ojalá, superarlo. Después, hablando un poco de Bitcoin, ¿sí? Y hablando un poco de ya lo que es el mercado en general, los indicadores de miedo y codicia marcan miedo, niveles por los 20, y el Altcoin Season Index está en 55. O sea, sigue subiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, las altcoins en los últimos 90 días, el top 50 altcoins, rindieron mejor que Bitcoin. O sea, la mitad o más de la mitad de las altcoins rindieron mejor que Bitcoin, que no significa que subieron, ¿sí? No significa que ganaron, sino que perdieron menos que Bitcoin o subieron un poquito más que Bitcoin. Pero bueno, siguiendo con el análisis de Bitcoin, vemos lo mismo que en el market cap, una caída en esta zona que yo había marcado esto como un soporte muy importante, y bueno, todavía no lo quebramos. Entonces lo mismo que digo en la capitalización global del mercado, Bitcoin sigue con la posibilidad de hacer una lateralización, seguir lateralizando en esta zona, volver a subir para volver a generar una tendencia alcista en el corto o mediano plazo. Hay muchas variantes todavía, muchas posibilidades. No hay que dar por muerto esto que todavía no pasó nada, básicamente. Mucha gente es como si ya está, ya se acabó Bitcoin, se va a caer a cero. Piensen además siempre que si una criptomoneda o cualquier activo estuviese muy mal, al punto de que ya es un desastre total, que es una estafa y que va a caer a cero, ya estaría en cero. O sea, y vale $63.000. Entonces, digo, ahora lo vemos como algo bajo porque veníamos de los 120, pero la realidad es que Bitcoin, miren lo alto que está. Entonces, Bitcoin sigue estando fuerte en cierto sentido, al menos en el largo plazo. Por eso yo digo que no hay que ignorar esto, no hay que ignorar que Bitcoin tiene que seguir cayendo un poco más para considerar que la tendencia es bajista realmente. ¿Por qué yo digo que la tendencia va a ser bajista ahí? Porque bueno, nosotros veníamos de este mínimo, un máximo más alto, y recién acá empezamos a caer. Y recién acá hicimos un mínimo más bajo que este mínimo. ¿Y por qué cuento este mínimo como el importante y quizá no este? Bueno, porque este fue el que generó este máximo, el nuevo máximo más grande. Se nota la diferencia entre este mínimo y este mínimo. Entonces, nosotros quebramos ese mínimo, ok, ahí pasó algo, generamos un máximo más bajo. Ahora, ¿qué falta? Bueno, terminar de romper este mínimo, que es lo que yo estoy diciendo acá que todavía no termina de suceder. Así que por eso en Bitcoin yo sigo pensando en esto de, bueno, mantener la calma, pensar que esto es un soporte, y yo como soporte que es esto y por lo que pienso, hice un video donde van a poder ver un poco cómo administro mis posiciones, pero yo la semana pasada aproveché para tirar 4 longs a 4 altcoins distintas, que ya van a poder ver el video, y bueno, básicamente eso. Entonces yo esto lo tomo como lo que es, un soporte importante, donde el precio tuvo una reacción bastante importante, volvió a caer para testear esta zona con menos volumen, un volumen en decrecimiento, y volvió a subir y ahora está acá. ¿Falta todavía? Sí, falta. ¿Puede caer acá? Sí, obvio que puede caer, pero no hay que apurarse a tomar esas decisiones. Siempre hay que tomar las decisiones informado y cada uno con su estrategia y su propia visión del mercado, que es lo importante. ¿Cómo está el mercado en general de las altcoins? Bueno, estamos viendo quizá un mercado más estancado en las altcoins, teniendo en cuenta el Altcoin Season Index en 55. Vemos eso, un Bitcoin que quizá no se mueve mucho, unas altcoins que siguen un poquito a Bitcoin,
y que no suben ni caen mucho más que Bitcoin, sino que están de cierta forma rindiendo un poco lo mismo que Bitcoin. A ver, obviamente hay excepciones. Altcoins que quizá te suben un 30% en un día y altcoins que quizá te caen un 80% en un día. Pero bueno, siempre estamos hablando de las altcoins conocidas, dentro del top 50, dentro del top 30. No estoy hablando de una altcoin que está en el top 1000 de capitalización, ¿no? Algo interesante que vimos esta semana, o que estamos viendo, es que está cayendo la dominancia de USDT. A ver, veníamos de una buena subida, ¿sí? De una subida anterior, ¿no? Bajamos, subimos. Acá es como si no hubiese podido superar este máximo y el precio cayó con velocidad a esta zona, intentó hacer un máximo y volvió a caer. Ahora, esto está en una zona de soporte, el precio está subiendo, con lo cual acá lo lógico no sería pensar, esto se va a caer. Al revés, lo lógico sería pensar, a esto le falta subir. Pero teniendo en cuenta que después de esta subida y esta vuelta a esta zona, estamos casi en esta misma zona, o sea, estamos en el máximo anterior, no es que lo pasamos al máximo anterior y ahora estamos rebotando en el máximo anterior. Es como si el precio o la dominancia, ¿no? Da igual, yo le digo precio, pero en realidad es la dominancia, que la dominancia es, bueno, cuánto porcentaje ocupa en el market cap total esta criptomoneda, que sería la criptomoneda de menor riesgo, por así decirlo. Es como si hubiese llegado a este máximo y sí, lo superó, pero hasta ahí. Y lo mismo acá, también lo superó, pero hasta ahí. Y no tuvo la fuerza suficiente para seguir subiendo. Y ahora cayó y está cayendo casi a la misma zona que cayó en este momento. Entonces, pareciera ser que esto se está revirtiendo de nuevo a la baja. Pero bueno, como digo, lo lógico en este momento es esperar y tener en cuenta la probabilidad de lo que estaba pasando. Y la realidad es que esto estaba subiendo. Y no hay por qué pensar por ahora que esto va a caer. ¿Qué significaría que caiga la dominancia de USDT? Bueno, que podemos ver subidas en Bitcoin, que podemos ver subidas en las altcoins, es decir, que el precio va a salir de los activos más seguros para ir a los activos más de riesgo. Teniendo en cuenta que el Altcoin Season Index está en 55, bueno, sí, puede ser algo muy probable que esto vaya a caer, y más teniendo en cuenta esto, que la dominancia de las criptomonedas más de riesgo no cae, se mantiene en una zona relativamente alta teniendo en cuenta el último momento y no cae. Entonces no sería algo loco pensar que eso podría pasar. Así que como conclusión del mercado cripto para esta semana, yo mantengo la visión de que esto puede seguir subiendo y que podemos ver esta semana subidas. Ahora, las posiciones al long, al menos que yo tomé, las tomé cuando los precios de las criptomonedas o de las altcoins estaban más bajos. Ahora hubo un cierto despegue. Entonces, en este momento no sé si yo haría un long. En las criptomonedas en general, yo los que hice ya los hice. Bueno, XRP quizás sí está en una mejor posición. Fíjense que estamos de cierta forma en un piso, que es como yo siempre les digo, siempre es mejor entrar en los pisos. Siempre es mejor entrar en los pisos del mercado que cuando el mercado ya está subiendo, al menos para mí. O sea, porque acá, cuando está acá, nadie quiere entrar. Fíjense acá, parece que el precio está bajo y que está cayendo, entonces nadie quiere entrar. Pero después, cuando ya sube un poquito más, no encuentro el pincel. Cuando ya sube un poquito más, que sube esta zona, ahí sí se entra. Y entonces el precio hace un poquito así y como el stop loss está tan cerca, ya lo saca. O peor, el stop loss lo ponen acá y entran acá. Y entonces la diferencia porcentual es muy alta, fíjense. Un 3% comparado con, por ejemplo, si entramos acá y ponemos el stop loss acá, 1.55. Pero esperen que lo hago bien porque la diferencia sería acá. 4%, 1.55. Entonces yo siempre prefiero entrar en estos momentos donde el precio está abajo. Ojo. Esto no es abajo, porque acá nosotros hubiésemos visto el mercado así. Acá el precio puede seguir bajando. En cambio acá nosotros ya vimos que acá ya rebotó. Entonces esto que parece estar rebotando no es una mala zona de entrada. O al menos así es como lo veo yo, ¿no? Cada uno tiene su estrategia y bueno, y en su estrategia debe basarse. Vamos ahora a hablar un poco del mercado tradicional. Los índices siguen alcistas. Recuerden que yo les había dicho que estábamos en mi indicador, que es un indicador que uso para ver cómo está el mercado en el trasfondo. Bueno, en ese indicador las cosas se empezaban a ver un poquito grises, ¿no? Como ni mal ni bien. Venían de estar bien, por eso yo les dije, bueno, hay que estar atento. Pero también les dije que no era un momento para vender y que yo iba a mantener mis posiciones porque en ese momento quizá estábamos acá abajo y yo les decía, yo no sé qué puede pasar, quizá el precio de la nada hace esto, se revierte y sube y genera un nuevo máximo, que es lo que parece que va a hacer. Y yo contento de eso, porque no compré nada, pero no vendí nada. Entonces, en ese sentido, estamos bien. Y es lo que yo les decía y es lo que pasó un poco con los índices en general, que no es que cayeron, tampoco quizás subieron, pero bueno, se mantuvieron de cierta forma en el mismo lugar. Entonces, en el mercado tradicional yo sigo viendo un poco lo mismo. Estamos exactamente igual que la semana pasada. Estamos en una situación de riesgo, pero no tenemos señales claras. Por ejemplo, la tasa de interés, que es la que fija la Fed, se está manteniendo en el mismo lugar de hace más de 6 meses. Después los créditos a los consumidores siguen manteniéndose relativamente bajos. Este mes bajaron. El crédito o la tasa de interés que ofrecen los bancos a sus mejores clientes se mantiene en la misma zona. La liquidez sigue siendo alta. Después tenemos que el empleo bajó y que los subsidios por desempleo
también están bajando, con lo cual el mercado de cierta forma está bien, no hay nada que nos esté alertando de una gran caída. Lo único que son las dos cosas que yo les decía que hay que tener cuidado y que hay que fijarse, por lo que yo les decía que yo no iba a estar comprando más, es que la tasa de interés de la Fed, ¿sí?, está quieta hace mucho tiempo. Esto no pasa nada, pero después tenemos los PE ratio que están altos. Entonces, ¿qué pasa con estas dos cosas? Así por separado quizás nada, pero PE ratios altos de los índices, es decir, del S&P, del Nasdaq, del Dow Jones, del Russell, todos están altos, en niveles altos históricamente. Entonces, estamos hablando de quizá un mercado que está sobrecomprado. Por el momento eso no va a generar una caída, pero frente a cualquier situación media desestabilizante para la economía, sí que puede generar caídas fuertes. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con la Fed? Si las tasas de interés se mantienen así mucho tiempo más, bueno, podemos empezar a ver que el precio se empieza a frenar, hasta que quizá en un momento empiece a caer. Lo peor que podría pasar es que hayan subidas de las tasas de interés, que eso me olvidé de mencionarles. Hubieron subidas de los porcentajes de los rendimientos de los bonos de corto plazo, superando el 4% en los bonos de un año, lo cual es bastante. Se está acercando de nuevo a los bonos de 5 años y acuérdense que eso no lo queríamos ver, no queríamos ver que los bonos de corto plazo den más rendimiento que los de largo plazo y se está volviendo a acercar esa brecha que se había separado, ahora se está volviendo a acercar. Entonces nada, son todas cosas, todos detalles chiquitos que por separado no generan nada, pero que si se juntan todos puede provocar una caída y puede ser una caída fuerte teniendo en cuenta que estamos con PE ratios muy altos, ¿sí?, que nos dice que el mercado está sobrecomprado y además que estamos en máximos históricos en todos y absolutamente todos los índices. Como conclusión final, yo por ahora no voy a estar vendiendo nada, pero tampoco voy a estar comprando. Voy a estar atento a ver qué pasa con el mercado. Porque no me quiero tomar la sorpresa de, bueno, comprar algo y despertarme mañana con un 10% abajo en mi portafolio general. Yo mis entradas ya las hice más abajo, entonces no estoy preocupado porque haya una caída de este estilo. Pero si yo entro en esta zona, que además es una zona de venta, no una zona de compra, como siempre les digo, las zonas de compras son en los puntos bajos. Si llego a entrar en esa zona, bueno, me estoy arriesgando mucho, que prefiero no hacerlo. Prefiero mantener la ganancia que ya estoy generando. Y bueno, eso es más o menos el análisis para esta semana, lo que yo espero en esta semana en el mercado cripto y en el tradicional. Así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana para ver cómo se encuentra el mercado y a ver qué estuvo sucediendo. Recuerden suscribirse, darle like al video si les gustó y comentar si tienen alguna sugerencia, alguna acción o criptomoneda que les gustaría que analice.